Vamos a leer, dice, pero los 11 discípulos, ¿todos? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Les invito a que inclinen su rostro y oremos al Señor. Señor, cuántas gracias te damos por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Gracias por tu palabra, porque a través de ella tú quieres mostrarnos algo cada día. Permite que en esta hora, al meditar en tu palabra, Señor, nuestros corazones se inquieten a buscarte, a servirte, a obedecerte, Señor, a hacer lo que tú nos pides. Pues te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Titulamos a nuestra meditación, Adoremos al Señor. Tomen sus lugares. Adoremos al Señor. Y si ustedes, yo siempre les pido que tengan abierta su Biblia, vean ahí en este pasaje que acabamos de leer, el versículo 17, dice de la siguiente manera, verso 17, pero cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Quiénes? Los discípulos del Señor Jesús. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús ya había resucitado. Los 4 evangelios y el primer capítulo del libro de los Hechos, también el apóstol Pablo ahí en el capítulo 15 de Primera a los Corintios, nos narran no solamente la resurrección, sino nos narran lo que hizo el Señor Jesús desde que resucitó hasta que ascendió. Y cada uno de los 4 evangelios nos narran cosas, pues a lo mejor algunos muy breves, como Marcos, si ustedes ven el capítulo 16 de Marcos, nada más marca la resurrección, cómo se le aparece el Señor Jesús a 2 discípulos, la misión que les da el Señor a los apóstoles y la ascensión. Y si uno lee simplemente Marcos, como que se queda con la idea de que el tiempo del que resucitó el Señor Jesús al tiempo en que ascendió fue algo muy breve. Pero si leemos los 4 evangelios, podemos darnos cuenta de diversas actividades que realizó el Señor Jesús. Por ejemplo, Juan nos narra acerca de que el Señor Jesús fue con sus discípulos, que algunos de ellos habían regresado a su antiguo oficio. ¿Se acuerdan cuál era su antiguo oficio? El ser pescadores. Y nos presenta un evento muy parecido a la pesca milagrosa, ¿no? Y que el Señor Jesús cocinó y comió con ellos. O sea, es mucho más descriptivo Juan para hablarnos de lo que hizo el Señor Jesús después de la resurrección. También ahí está esta parte donde el Señor Jesús confronta a Pedro después de que le había negado y que Pedro había dicho, no te voy a negar, si es preciso a la muerte voy contigo, y 3 veces lo negó. Y el Señor Jesús, después de la resurrección, viene con Pedro y le pregunta en diferentes ocasiones, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Lucas nos habla de otros eventos, por ejemplo, lo que Marcos describe apenas en 2 versos al hablar sobre se les apareció a 2 discípulos que iban en el camino. Lucas nos habla de el camino a Emaús y todo lo que estos 2 discípulos oyeron del Señor Jesús, y dice que les ardía el corazón cuando el Señor Jesús les hablaba las cosas de las Escrituras. Entonces, vemos todo un panorama al final en el libro de los Hechos, digo al final porque
el libro de los Hechos nos describe cómo el Señor Jesús asciende. Y ahí menciona Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, que el Señor Jesús estuvo por lo menos 40 días entre los discípulos. Desde que resucitó hasta que ascendió, el Señor Jesús estuvo 40 días. Durante ese tiempo fue a diferentes lugares, estuvo realizando diferentes actividades, se presentó. Y algo que tenemos que recalcar, que deja muy claro la Escritura, es que el Señor Jesús resucitó corporalmente, físicamente. No simplemente se les apareció un espíritu como un fantasma a los discípulos, sino que la Biblia deja muy claro de que el Señor hizo tareas y realizó cosas en las que solo podía hacer físicamente, corporalmente. ¿Se acuerdan? Se presenta a Tomás y le dice: ¿tienes duda, Tomás? Ven, toca, mete tu mano. Se presenta a los discípulos y come con ellos. Hay cosas que no dejan lugar a duda acerca de que el Señor Jesús resucitó físicamente, corporalmente. La primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el apóstol Pablo dice que se le apareció a más de 500 personas. Más de 500 personas se le apareció. ¿Por qué menciono todo eso? Porque dijimos que nuestro tema es que adoremos al Señor, si regresamos a nuestro pasaje. Pero también dice ese mismo versículo que algunos dudaban. Algunos dudaban. Y es que me parece que el aspecto de la resurrección es algo increíble. Es algo que no es nada fácil de asimilar o de entender, y pienso que hoy día hay algunas personas que cuestionan sobre la resurrección, ¿no? Y si, imagínense, si hoy mismo se cuestiona, en aquel tiempo muchos lo cuestionaban. Si ustedes hoy día alguien llega y les dice: fíjate que fulanito resucitó, ¿qué le van a decir? ¿Qué te pasa, verdad? A lo mejor te está fallando algo para que digas que sucedió eso. Entonces, la idea de la resurrección nunca ha sido algo fácil, algo fácil de entender o de asimilar. Y si regresamos a nuestro pasaje de Mateo 28, si ustedes se fijan los versos anteriores, lo que nos narra, bueno, en la mañana ya nos hablaron sobre los primeros versículos, cómo fue la resurrección, pero después nos narra sobre lo que llaman el informe de la guardia, ¿no? ¿Cuál fue el informe de la guardia? Poniendo en contexto un poco esto. Pues los escribas, los principales de la sinagoga, le habían dicho a Herodes que los discípulos habían dicho que el Señor Jesús iba a resucitar. Entonces, que era importante que le pusiera una guardia, que pusiera vigilancia para que no pasara eso. Y que eso fue lo que pasó, ¿verdad? Realmente. Y entonces, después de lo que nos describieron en la mañana, el terremoto y los guardias todos confusos sobre qué es lo que había pasado, lo que nos dice la Escritura es que fueron a los escribas, a los principales, y les dijeron: pues ya no está el cuerpo, ya resucitó. Y ellos le dijeron a los soldados: bueno, ustedes van a decir que vinieron sus discípulos, lo robaron y no fue así, ¿no? Entonces, imagínense, desde ese momento siempre ha habido personas que han negado o han tratado de confundir acerca de la resurrección. Entonces, por un lado, alguien diciendo: no fue así, se lo robaron, y otros diciendo: sí resucitó, ¿no? Lo cierto es que ese informe de la guardia y muchas cosas, muchas situaciones que nos narran las Escrituras, nos muestran evidencia de que el evento de la resurrección fue algo real.
fue algo real. Dije que la resurrección es algo difícil de creer. Y pues lo que tenemos en la Escritura, todo lo que nos dejó, podemos darnos cuenta que hay evidencia suficiente para comprobar que la resurrección efectivamente sucedió. Y explico un poco. Generalmente se habla de, cuando se trata de comprobar algo, de usar el método científico, ¿no? Dicen, vamos a comprobarlo científicamente. ¿Tú cómo vas a comprobar que algo es verdadero? Compruébalo científicamente. Pero ¿cómo podemos comprobar acerca de un evento? Entonces aquí viene la parte legal, ¿verdad? ¿Cómo comprueba alguien que algo realmente sucedió? Ustedes pueden comprobar qué hicieron la semana pasada. ¿Tienen los argumentos suficientes para decir qué hicieron la semana pasada? ¿Tienen evidencia y testigos suficientes para decir qué fue lo que hicieron la semana pasada? Muchos ni se acuerdan qué fue lo que hicieron la semana pasada. Si les pregunto qué desayunaron, por ejemplo, el jueves de la semana pasada, algunos van a decir, pues, a ver, déjenme acordar. A veces, repito, no podemos ni recordar lo que hicimos ayer, mucho menos podemos comprobarlo. Pero sí hay un método para comprobar de que algo efectivamente sucedió. Y para eso, dicen, se usa el método legal, ¿no? Hoy en día están muy de moda esos programas CSI, donde pues científicos, ¿no?, van a buscar la evidencia y dar fe de que algo realmente sucedió. Pero lo que vemos y encontramos en las Escrituras, repito, es evidencia suficiente. En la actualidad ha habido personas, yo les he mencionado de algunos, Josh McDowell, por ejemplo, que han decidido comprobar que la resurrección es un mito, comprobar que la resurrección no sucedió. Y se han dado a la tarea de investigar de una forma concienzuda toda la evidencia, y varios de ellos, Josh McDowell no es el único, pero ha habido varios científicos, han encontrado que la resurrección es un evento innegable. Y de ser ellos opositores de la fe, se han encontrado con que la Biblia tenía razón. No voy a entrar mucho en detalle en algunos aspectos, solamente voy a mencionar 2, 3 aspectos. Una de las cosas para comprobar o dar fe de que algo sucedió, yo lo mencioné, son los testigos, ¿no? A veces se dice con 2 o 3 testigos, o 2 testigos es suficiente. La Biblia nos deja sin lugar a duda del número de testigos. Mencioné hace un momento, ¿cuántos testigos dijo el apóstol Pablo que hubo de la resurrección? Más de 500, por lo menos más de 500 testigos. No solo a sus apóstoles, él dice, se les apareció a las mujeres, se les apareció a los apóstoles, y dice, se les apareció a más de 500, y al final dice, como a un abortivo se me apareció a mí. ¿Se acuerdan que así lo describe el apóstol Pablo? Entonces, todos ellos. Otra cosa que es importante al analizar sobre los testigos, no es solo que haya el número de testigos, sino la calidad de los testigos. Porque no es lo mismo que fulanito me diga que sucedió esto, a que esta persona, a lo mejor digo, esta persona sí tiene credibilidad, ¿no? ¿Y por qué hablo de la calidad de los testigos cuando se trata de hablar de la resurrección del Señor Jesús? Y voy a mencionar algunos aspectos. Los soldados, acabamos de oír que los soldados dieron fe que el Señor Jesús, hubo evidencia escrita, informes que dieron fe que el Señor Jesús, ¿qué? Resucitó. Los discípulos, es increíble que
varias personas se pongan de acuerdo y no se contradigan y estén dispuestos a dar su propia vida y morir sin negar lo que sucedió. Entonces la calidad de los testigos es algo sorprendente, porque cada uno de los 12 apóstoles, según lo que entendemos, tuvo una muerte. El más longevo de todos fue Juan, pero Juan pues murió en el exilio allá en la isla de Patmos. Entre algunas de las cosas que se describe es que le vaciaron una olla de agua hirviendo, quemado, y ahí es donde escribió el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces fue el que menos sufrió, pero unos murieron aserrados, otros murieron crucificados, Pedro de cabeza. Pero uno también de los testigos más sorprendentes de los que hablan es el apóstol Pablo y varios como él. ¿Por qué digo que es uno de los más sorprendentes? Porque siendo alguien que estaba completamente en contra del Señor Jesús y de los del camino, que iba persiguiendo y matando a todos aquellos que profesaban ser cristianos, él mismo, cuando dice, y se me apareció a mí al final como un abortivo, él mismo cambia su forma y su argumento de lo que era antes al perseguir a los cristianos, él convirtiéndose en un cristiano. Y no solo convirtiéndose en un cristiano, sino él mismo estar dispuesto a vivir y a sufrir el martirio por el cristianismo. Entonces, esos argumentos pueden quedar, algunos pueden decir, bueno, pero es increíble también el grado de no contradicción. Otro argumento es todas las cuestiones escritas que hay acerca de la resurrección del Señor Jesús. Varios historiadores, sin ser cristianos, que dieron evidencia de que el Señor Jesús resucitó. Y hoy día es fácil entrar a la red, buscar, y ustedes pueden saber y conocer de que el Señor Jesús resucitó y escuchar acerca de esa evidencia y leer acerca de esa evidencia. No sé si me están escuchando bien, de repente no me escuchan. Se va el sonido, bueno, hay que reclamarle a los hermanos técnicos, ¿verdad? Bueno. Hay que decirle que se regrese, ¿cómo que se va? Bueno, entonces, fíjense, hace un momento mencionamos sobre el informe, el supuesto informe de la guardia de que el Señor Jesús, sus discípulos habían robado su cuerpo. Desde entonces se han escrito muchas cosas en contra del cristianismo, desde Jesús vivió y murió en Cachemira, o más reciente el Código Da Vinci y cosas así. A pesar de todas esas cosas que se han escrito en contra de la resurrección y de lo que ha sido el Señor Jesús y lo que fue su ministerio, la evidencia es tan fuerte que no se puede refutar. Tal vez podemos decir que nuestro pasaje era algo natural, pensar que algunos dudaran, ¿verdad? Venían ante el Señor Jesús y estaban como a la expectativa, si resucitó, qué sorprendente sería esto. Pero repito, durante esos 40 días el Señor Jesús se encargó de dejar bien claro, dar toda la evidencia de que el Señor había resucitado. Hay dos pasajes que muchos estudiosos han dicho, esos dos pasajes nos describen toda la razón de ser de la iglesia. Repito, esos dos pasajes nos describen para qué existe la iglesia, por qué estamos como iglesia, qué debemos de hacer como iglesia. Los dos pasajes, uno es el gran mandamiento, ¿se acuerdan del gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Y dice, el segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él mismo agrega, añade, dice,
de aquí, de estos dos mandamientos se deriva toda la ley o se resume toda la ley y los profetas. O sea, con esos solo dos mandamientos podríamos entender todo el Antiguo Testamento. El segundo pasaje que describe la razón de la iglesia es el que acabamos de leer, la Gran Comisión. ¿Por qué? Porque en él el Señor Jesús le da la tarea a la iglesia. Le dice a la iglesia qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Según lo que nos dice este pasaje. Se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. Tengo el poder. Es interesante esa frase, ¿verdad? Lo voy a repetir. Tengo el poder. Hoy día, ¿cuántos no luchan, pelean, argumentan por el poder? El Señor Jesús siempre tuvo el poder. Cuando Herodes le cuestionó: ¿por qué no hablas? ¿Por qué no dices, no ves que yo tengo poder para que no vayas a la cruz y eso? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? No, tú no tienes el poder. Eso se te fue dado. ¿Por qué? Pero en cualquier momento, tú no tienes el poder. Y aquí es interesante lo que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos. Es: toda potestad que me ha sido dada. Y en Hechos capítulo 1, el versículo 8, 9, dice: recibiréis poder. Repito, esta palabra como que es algo fuerte, es algo pesado, ¿no? Recibiréis poder. Entonces el Señor Jesús dice: yo tengo el poder y puedo darles a ustedes el poder. ¿El poder de qué? De ser testigos míos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, estoy en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Es muy importante esto, porque no se trata simplemente de hacer discípulos y dejarlos a la deriva, ¿verdad? Bueno, qué bueno. Algunos han cuestionado mucho esto del evangelismo actual, ¿no? Ya se convirtió, qué bueno, ya Dios va a hacer la obra, Él va a permitir que Él crezca. No, nos corresponde a nosotros como iglesia ver realmente o procurar o dar las herramientas, dice aquí el Señor Jesús, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Nos corresponde como iglesia esta tarea de enseñar, de formar, de instruir. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El propósito que tenemos como iglesia es hacer discípulos, enseñar la palabra de Dios. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? La iglesia no es un club social. La iglesia tiene, según lo que acabo de mencionar sobre estos dos pasajes, tiene tareas bien importantes. Amar a Dios con todo el corazón, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles, ver que crezcan en el conocimiento de Dios. Nuestra tarea, nuestra razón de ser. Hemos estado trabajando en esto con las hermanas, con los jóvenes, y hemos hecho la pregunta que todos debemos de poder contestar. ¿Para qué está la iglesia Betania del siglo XXI aquí en esta colonia Escuadrón 201? ¿Para qué existe? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Para qué nos está poniendo Dios aquí en este lugar, en este momento? ¿Cuál es nuestra tarea? Si no podemos contestar eso fácilmente, entonces probablemente no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Dijimos el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Sí se acordaron? A ver, ¿no se acuerda nadie cuál es el tema? Adoremos al Señor, adoremos.
Dice que el fin principal del hombre, la razón principal del ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cómo glorificamos a Dios y cómo gozamos de Él? Cumpliendo lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Repito, ¿cómo glorificamos a Dios y cómo gozamos de Él? ¿Cómo nos gozamos de Él? Haciendo lo que Él nos pide que hagamos. Haciendo discípulos, evangelizando. No se trata solamente del evangelismo, se trata de verlos crecer, verlos que se desarrollen, ver que haya una vida cristiana madura. ¿Cómo adoramos al Señor? Cumpliendo la tarea que nos ha sido encomendada. Repito, ¿cómo adoramos al Señor? La invitación es esa. La invitación es que adoremos al Señor. ¿Cómo le adoramos? Adorar no solamente es venir y cantar, no. Adorar no solamente es venir a los cultos los domingos, no. Adorar no es simplemente decir, yo tengo un cargo dentro de la iglesia, no. Adorar es hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. Cada día tenemos esa encomienda. No es que soy cristiano aquí en el templo y allá afuera soy de otra nacionalidad. No, es que somos cristianos todo el tiempo, cada día. Venid, adoremos al Señor. Hagamos en nuestra vida que todo honre y glorifique a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas. Señor, perdónanos si somos de los que dudaron o de los que dudan. Enséñanos a ver, Señor, toda la evidencia y a confiar y creer en todo lo que tú haces y cómo lo haces y lo que has hecho y lo que quieres hacer en nuestras vidas. Señor, queremos decir, por fe andamos, no por vista. Confiamos en ti, porque tú eres quien gobierna sobre todas las cosas. Has resucitado y nos das nueva vida y podemos seguir adelante cada día porque tú eres quien nos da la vida. En ti confiamos en todo momento. Bendice, Señor, a tu iglesia. Guárdala, sosténla en todo momento. Señor, danos de tu gracia. Haznos adoradores tuyos, haznos verdaderos adoradores tuyos, pues te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.